La unidad que nos ocupa es naturaleza de la filosofía, y para entenderla tenemos que aclarar dos conceptos que aparecen en el título. El primero es naturaleza y el segundo es filosofía. Así que naturaleza es nacimiento, origen, surgimiento. Significa pureza, algo que no ha sido mezclado, aquello que surgió de manera espontánea. Es todo aquello que nació sin la intervención del ser humano. Es todo aquello en lo cual el ser humano no ha intervenido. Tiene que ver entonces con las características que les corresponden a alguien o a algo. En suma, naturaleza es todo aquello que no depende del ser humano, incluyéndose a sí mismo. De aquí que esta unidad se titula precisamente Naturaleza de la Filosofía, porque en ella vamos a ver el origen de la misma, el surgimiento, las características que les corresponden, todo aquello que le es propio. El otro concepto que hay que aclarar es filosofía. Y en ese sentido hay que decir que hay tres concepciones de filosofía, tres maneras de entender este concepto. La primera es individual, que refiere al modo de ser, pensar, sentir y actuar de una persona. Es llamada también concepción personal porque las ideas que mueven a actuar o a pensar muchas veces son inculcadas y no razonadas. De tal manera entonces que el ser humano mayormente actúa por lo que le dicen, por las tradiciones, por todo aquello que le van inculcando durante su infancia, adolescencia y juventud, y nunca de manera autónoma e independiente, como realmente plantea la filosofía. La segunda es la colectiva, que indica cómo es, se comporta, razona y siente un grupo. Por esto podemos hablar de la filosofía latinoamericana, de la filosofía japonesa, de la filosofía chilena, de la filosofía inglesa, de la filosofía dominicana, de la filosofía italiana, de la filosofía francesa. No obstante, hay que aclarar que lo más conveniente es referirnos a ideología, ya que una persona se junta con otra que tenga similar pensamiento, similar actuación, y van conformando el grupo. Por esto hay que tener cuidado a cuál grupo uno pertenece, porque en la sociedad hay grupos abiertos y hay grupos cerrados. Los grupos abiertos son los que están reconocidos en la sociedad, como los grupos políticos, los grupos religiosos, los grupos sociales, de tal manera entonces que esos grupos cualquier persona puede pertenecer. En cambio, los grupos cerrados, no todo el mundo puede pertenecer a ellos, y las personas que quieran pertenecer a ellos entonces son sometidas a pruebas. Esos grupos son los Illuminati, los masones, los rosacruces, los gnósticos. De tal manera entonces que hay que tener cuidado a cuál grupo se pertenece, porque inmediatamente un individuo ingrese a un grupo, tiene que hacer lo que el grupo diga. Y en su mayoría de veces pierde la identidad, porque tiene que hacer lo que el grupo diga, tiene que identificarse con su grupo, y ya sus convicciones personales pasan a ser dirigidas por el grupo. La tercera es la concepción científica, que plantea que la filosofía es ciencia por un lado, mientras que otras personas plantean que no es ciencia, y hay ese dilema en ese sentido. La concepción científica es la que aparece en los libros, es la que nos han dejado los filósofos y que se enseña mayormente en la academia. De tal manera que esa concepción científica puede usted aprenderla de manera didáctica, o sea, por su propia cuenta, o puede aprenderla de manera formal, es decir, en una academia. Y para eso entonces se sigue un programa de clase, un programa de la asignatura. En conclusión,
Hay tres concepciones sobre filosofía: individual, colectiva y científica. Todo lo que una persona opina o cree sobre filosofía cuando no la conoce, entonces entra en la concepción individual o personal. Ahora, lo que esa persona ha escuchado o lo que le dicen de la filosofía, sobre todo cuando son varias personas que dicen lo mismo, como por ejemplo que los filósofos son sabios, que los filósofos son locos, que los filósofos buscan la verdad, que los filósofos no creen en Dios, que los filósofos son inteligentes, que son muy letrados, entonces eso entra en la concepción colectiva o grupal. Desde luego, siempre y cuando ese grupo de personas no haya estudiado filosofía, no conozca la filosofía. Ya la concepción científica es la que se estudia, por lo que una persona puede ser autodidacta en cuanto a la filosofía, o puede entonces adquirirla mediante una institución docente, donde predominan los programas de clases, los programas de las asignaturas. En fin, una cosa es lo que una persona cree de la filosofía, concepción individual. Otra cosa es lo que un grupo de personas le ha dicho sobre la filosofía sin conocerla, concepción colectiva. Y otra cosa es lo que la filosofía es, concepción científica. Por eso es bueno conocer lo que la filosofía es, de qué trata ella, para entonces determinar si lo que le han dicho a alguien sobre filosofía o lo que ella cree de filosofía o opina de filosofía es certero o no.